Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Hola, bien. ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Déjenme hacer sí oro si se está grabando. A Según eso dice que sí. ver. Sí, ya sé. Un segundo. Ok. Listo, pues. ¿Cómo les fue con sus tareas? ¿Qué tal? Te debo una, ¿verdad, Enrique? Bueno, la última que mandaste y aparte otra, creo. Sí, creo que sí, digo, pero yo sé que estás ocupado, por eso no te he dicho nada, así que cuando tengas oportunidad. No, ya estoy casi al corriente, me faltan las de Rafael. Es que Rafa escribe como 20,000 palabras, se tarda mucho en corregir. Pero yo creo que ahora sí en la noche más tardarles, te mando la pendiente que te debo pendiente y ya estoy también revisando las preguntas. Espero ya emparejarme ahora sí ya antes de la siguiente semana. ¿Andas malo? Bueno, otra vez, otra vez, pero creo que esta vez no es infección, más bien creo que es como alergia. Lo que traigo es perdón, muchos mocos, entonces, eso mismo me hace que respire por la boca y se me irrita la garganta. Entonces, pero ya estoy en tratamiento ahora sí. Pero Bueno, afortunadamente no es otra cosa más que eso. Claro. Supongo qué que bueno, gracias. sí, Ah, esperemos que no afecte mucho. ¿Todavía te puedo mandar las preguntas o ya no? Ya Sí, pasó sí, mucho tiempo. mándamelas, las Bueno, estoy revisando, apenas estoy checándolas. La verdad es que estoy bastante satisfecho con la mayoría de sus respuestas. Habría una que otra ahí que puntualizar, pero la mayoría creo que le va agarrando la onda y lo va como entendiendo. Espero yo que con las preguntas el objetivo principal es que tengan una claridad mayor, ¿no? bueno, gracias. Ujú. A mí me gustaría nomás compartir antes de empezar Y dime, que me ha gustado demasiado todo lo que estamos haciendo y bueno, pues estoy emocionado por este taller. Muchas gracias por tu experiencia, ¿sí te está Raúl. sirviendo? Sí, 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 sientes que vas aprendiendo algo nuevo. Sí, definitivamente creo que una de las primeras preguntas que compartía era un poquito de escribir como ideas de creatividad. Eh, Creo que eso, así de manera muy arbitraria, quizás no se está cumpliendo, pero el hecho de cambiar cada relato, 1,000 palabras, con una idea distinta, me está agradando mucho. Eh, eh, Insisto un poquito y quiero ser, repito, optimista. Ahorita pongo la cámara, es que estoy aquí tomando algo. Sí, no te apures. Este, sí, de verdad, esta semana, creo que es la primera semana que no cumplo con la tarea. Y no me gusta porque sé que el tiempo lo tuve. Entonces, en resumen, quiero nomás concluir diciendo lo siguiente. La parte gramatical, sé que Ujú. ya te diste cuenta que no le estoy haciendo caso. Sí. Es decir, la parte de los guiones y si lo estoy poniendo en el lugar indicado, no le he dedicado el tiempo a revisar los errores. Estoy Ujú. como más con el proyecto de cumplir con la estructura de la ruta. Ok. Eh, Y bueno, como tú lo mencionaste en la última reunión, aprovechen, me dijiste. Entonces, Sí. pues así yo te estoy aprovechando al máximo ahorita. Bueno, en una capacidad alta porque todavía no he podido
dedicarle el tiempo que le pudiera dedicar a escribir. Ok. Y Repito, mira, lo mencioné, ajá, perdón, la última sesión lo comenté y creo que es parte de, me está costando mucho trabajo otra vez volver a empezar a escribir. O sea, me ha costado emocionalmente más que un tema de talento. Está cabrón, o sea, volver a empezar es como volver a empezar y se ha vuelto como un problemón. Sin embargo, lo dice Rosa Montero en uno de sus libros, es parte de la característica de un escritor, tener drama en su vida. yo no tengo tanta, ¿verdad? Espero que... Pero sí, no, obviamente no siempre tenemos que sacar de lo nuestro, de nuestra vida dramática, ¿no? Pero de cierta manera sí hay un desahogo de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos o de lo que sentimos en algún momento, ¿no? Entonces sí, obviamente, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho más trabajo poder escribir y no como bien lo mencionas, no por la parte técnica, sino por la parte más personal. Entonces, digo, depende de lo que estás escribiendo cada quien y sí puede ser algo más profundo para algunos y otro un poquito más, pues más sencillo de hacer. No, pues me da gusto, ojalá que te ayude mucho y te iba a comentar, digo, no, tampoco no es para que sea comercial, estaba también el taller si quieres, son 6 sesiones, yo no lo imparto, lo imparte una maestra que se llama Alma Delia. Y es el taller se llama Breve Orientación para la Corrección de Estilo. Son 6 sesiones, son 5 temas muy puntuales, de puntuación, de cómo puntuar, cómo poner punto, dónde poner la coma, cómo utilizar los guiones del diálogo, etcétera, etcétera. Se aplican de una forma más práctica, y si te interesa, pues vamos a empezar hasta el día, ¿qué sería? Creo que hasta el día 1 de abril. Entonces, por si quieres también. Sí, claro, si tienes la información te lo voy a Sí, se agradecer. los comparto ahí por el grupo para que aprovechen. La verdad es que es algo muy práctico. Bueno, sí tiene teoría, pero de cierta manera utilizan algunos ejemplos para como poner en claro cuándo tienes que puntuar, cuándo tienes que poner una coma, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces parece lo más sencillo, pero a veces es lo más complicado, ¿no? Creo que tiene que ver con nuestra deficiente educación, ¿no? Porque así como lo tengo siempre en todos los alumnos, ¿no? O sea, es raro el que no lo tenga. Digo, yo también lo tenía y si lo sigo teniendo, pero es como un mal de todos. Entonces, yo sé que es complicado, es lo menos, eh, ¿cómo llamarlo? Lo menos importante, por decirlo de alguna manera, pero también hay que darle su importancia, su relevancia. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con sus trabajos, algo que quieran comentar. Creo que te había mencionado, Delfina, que tenía una pregunta contigo. Déjame ver si me acuerdo cuál era. Uno de los trabajos creo que te puse, que te iba a aclarar un tema. Déjame ver dónde está. Mm, es que como fueron un montón, déjame ver. No, este no es. Estoy buscando, un segundito. Haz Dice, ok, ¿estás por ahí, Delfina? Sí, hola, ya te vi. Es en el trabajo de Sole Puede, ¿no? Sí, Que te mencionaba justamente que el final era interesante, pero creo que le faltaba como trabajo. Muy a grandes rasgos, el final queda, ¿cómo llamarlo? Muy apresurado, o mejor dicho, intentaste sorprender con el final, pero no una preparación previa.
¿sí? El relato es acerca de una mujer que está junto con sus hermanas, tiene un negocio, las hermanas se fueron a comprar materias primas en algún lado, se quedó con los sobrinos, ella los cuidó y en un momento deciden salir, creo que de casa, no recuerdo dónde, A un picnic, a un un día de picnic, campo. ajá, a un día de campo y escuchan ruidos, pero no le toman importancia. Cuando salen de la casa, se asoman a la casa que donde escucharon los ruidos, y en eso sale un hombre, ¿no? Y por andar de metiches, pues casi lo atropella de hecho, pero no le pasó nada al hombre, ¿no? Entonces se baja a ver cómo está, y en ese momento, pues le disparan, ¿no? Este, Entiendo que lo que querías hacer era como sorprender al final, ¿no? Estabas como intentando, Sí. como nos habían mencionado en el correo del estilo, te costaba un poco de trabajo el crear finales, pues no tan positivos para tus personajes principales. Ajá. Aunque está de cierta manera bien, pues no es un desenlace bonito, por decirlo de alguna manera, y porque no sale un personaje principal, pues no sale con vida. Está muy abrupto, muy de la nada, es como si te la sacaras de la manga, como si quisieras simplemente terminar con la historia y y vamos a matarla, ¿no? Es como que siento que como que pensaste si vamos a hacer que se muera. El problema es que hay que trabajarlo como desde antes, no porque esté mal en sí, Ajá. o sea, no es que esté mal el que haya sucedido, sino que desaprovechas la oportunidad para crear suspenso, Sí, ¿ok? es que no supe cómo, Ajá, como yo, el personaje era que era muy dada a ayudar a su personalidad, que por ayudar le pasó lo que le pasó, eso quise ayudar, pero sí, sí como que me aloqué, lo hice muy rápido, no le di más espacio. exacto, más espacio, más profundidad, hay que jugar un poquito con la información, ¿ok? Cuando nosotros vamos a crear, y esto lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, cuando nosotros queremos crear suspenso, queremos crear intriga, queremos crear esta de, esta de qué va a pasar con las cosas, hay que ir Ajá. jugando de forma despacio, ¿no? Hay que soltar información de a poco, crear interrogantes en el momento que se crea la historia. Eh, Sería como un poquito más interesante, yendo Ajá. por la misma línea, que en algún momento, cuando llegan los sobrinos, Ajá. escucha que hay una discusión. Y se asoma y que ve que la vecina pues está como llorando fuera de su De casa. hecho, bueno, no sé si no lo Sí, puse, pero según yo sí lo puse, que habían oído un sí, ruido, pero como ya no se oyó más, ellos ajá. siguieron haciendo, subiendo al coche cosas para el día de campo. Sí, sí, claro, lo pusiste, pero inmediatamente después fue que sucedió todo esto. Ah, O sea, sí, fue sí, como a de la la vecina. semana, al cena siguiente, al Sí, párrafo sí, sí, siguiente. sí, 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 sí. Entonces, ve, escucha ruidos, se asoma, eso es por un día en la mañana. Y luego, a lo mejor en la noche, vuelve a escuchar peleas, a ella le causa intriga, se asoma, conoce a la vecina, o sea, es como crear esta misma historia, pues te decía, solo alargarlo un poquito más, crear un Ajá, poquito de sí, sí, suspenso, sí, ¿no? sí. Que él vaya y se asome de nuevo, que platique con ella y que le digas que ahí está mi pareja, que está un poco violento, y ella le diga, a lo mejor tienes que hablar a la policía, no Ajá. sé, ¿no? Dar más información antes del final. Ajá, pero crear como esta intriga, ¿no? Ajá. Este, y que de nuevo en la madrugada, o sea, es como jugar con esta información de que de a poco vaya creciendo esta bola de nieve, ¿ok? Ajá. Entonces por eso decía que le faltaba preparación, no porque estuviera mal, sino que desaprovechamos la oportunidad para crear suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que no inmediatamente se resuelva para bien o para mal el párrafo siguiente, sino hacerlo un Sí. poquito más largo. Es de como, pues ahí mi estilo de escribir, me da como miedo de que Ajá. voy a empezar a divagar y voy a perder el foco, porque a mí me pasa hasta para platicar, vaya. Entonces digo, ay, voy a caer a lo mismo. Mira, a mí me pasaba lo mismo, hace años.
Yo tenía como que la ansia de llegar al punto importante, ¿no? Quiero llegar hasta la pelea, o sea, como quería llegar hasta ese momento Ajá. pues más dramático, intenso, ¿no? De acción o de lo que sea. Y una amiga me comentó y lo dijo bastante bien, ¿no? Dijo, es que a veces por querer llegar al punto, pierdes el gusto por ir de a poco a la historia. Entonces, no se trata de divagar, de irte por otro lado, sino Ah, llevarlo con calma. Nadie te carrerea, nadie te ajá. está presionando para que ya termines. Solamente el maestro que dice son 1000 palabras, pero bueno, ocupas menos de 1000 palabras. Sí, siempre. Pues, si lo presentas desde el principio, si juegas un poquito con lo que sucede, el contexto, ¿no? Por eso te decía ahí mismo, puedes jugar un poquito más ahí. A ti que se te dificulta mucho el hacer historias más largas, ahí es donde Ajá, sí. podemos aprovechar Ajá. en relación que tiene ella con sus vecinos, el que vea qué pasa con esta mujer, qué le está sucediendo. Bueno, yo supongo que era mujer, Dar ¿no? más información Sí, de, ajá, ajá. pero llevarlo como de a poquito y que esta Ajá. semilla vaya creciendo cada vez más. Para Sí, cuando suceda, pues es sí, como ya más fuerte, ¿no? A sí. veces creemos que la sorpresa, o que es como, bu, ¿no? Es Ah, como el sí. susto, ¿no? Nadie se lo espera, voy a asustar. A veces, llevándolo hacia al ámbito del terror, Ajá. a veces crea más tensión el que se perciba que algo va a suceder a que de la nada suceda algo, no sé si me explico. Sí, 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 Y perfecto. es lo mismo en todas las historias. Hay algo ahí que se está sembrando y que parece que algo va a pasar y de repente pasa, ¿no? Puedes sorprender llevándoselo hacia otro lado o puedes sorprender dándole lo que el propio lector espera. No recuerdo de quién es la historia. Escribieron una historia justamente de eh, eh, de una chica que quería como matar a su esposo. No recuerdo quién era. Era una chica que estaba como ella estaba muy conforme con su matrimonio, pero el esposo como que no estaba tan a gusto y la quería engañar, ¿no? Bueno, la engañó. Entonces la chica se dio cuenta y creó, era una científica, se creó una máquina para eliminarlo de su vida. Entonces todo el tiempo está jugando como quiere eliminarlo de su vida, utilizó la tecnología, ya había unos androides y es la noche, estaba por llegar y cuando llegó la noche, estaba dormido el chico, terminó su máquina o su elemento tecnológico, la apuntó en la cabeza y en ese momento despertó el chico, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que lo estaba, pues, que ya se había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo, que la chica se había dado cuenta que lo estaba engañando y que él creía que le iban a matar. Y en el último momento, en vez de matarlo, lo que hizo ella fue borrarle los recuerdos. Entonces, ahí vamos hacia un camino que parece que va a ser, y en el último momento giramos un poquito. Pues en vez de matarlo, le borró los recuerdos porque ella estaba consciente de que lo que le estaba ofreciendo a ella no era lo que él buscaba. Entonces, es ahí donde te digo, a veces lo llevamos de a poquito, vamos jugando con eso, todo el tiempo parece que va a suceder tal cosa y sorprende, pero le da una vuelta un poquito, ¿no? O sea, en vez de Ajá. matarlo, le Sí, borra los recuerdos. Entonces, sí. así podemos ir creando tensión y luego giramos, Ah, bueno. ¿ok? Sí, gracias. Pero sí es importante irlo de a poco. Ajá, Parece que va creciendo como una ola, ¿ok? ajá. Pues muchas gracias. No, de nada. No sé si alguien tenga alguna pregunta de sus correcciones, de sus trabajos. Ok, bueno, sí quería comentarlo porque no me alcanzaba como definirlo en el momento de la corrección, por eso te decía que te lo decía en clase, porque a veces escrito creo que a veces me quedo como corto. Bueno, ok. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la creación de personaje y la verdad es que creo que no tienen tanto problema ustedes como para crear personajes, sin embargo es bueno que tengamos
como bien establecido, ¿cómo podemos crearlo? Habíamos mencionado en la clase anterior que había 3 elementos que tenemos que poner como más presentes. Perdón. El primero es las motivaciones y la personalidad que están en conjunto, ¿no? Primero está la personalidad, pero por debajo, por decirlo de alguna manera, lo que sostiene el personaje es las motivaciones, el por qué hace lo que hace. Mencionábamos en el día anterior, bueno, en ese día, el día pasado, en la clase pasada, que las motivaciones no tenían que estar directamente relacionadas con la historia, sino más bien relacionados con las motivaciones profundas del personaje, por qué hace lo que hace. Junto con ello, hablábamos acerca de las emociones y actitudes, que de cierta manera es el cómo el personaje reacciona ante el mundo y el cómo se relaciona con las demás personas, ¿no? ¿Cuál es su estado de ánimo el que prevalece de cierta manera con mayor frecuencia o con mayor importancia dentro de la creación de este personaje? Pero esto no quería decir en ningún momento que pudiera sentir diferentes cosas. Al contrario, el ir definiendo el cómo se reacciona ante diferentes momentos nos puede ayudar a definir un poquito más el perfil del personaje. Después hablábamos acerca de los antecedentes. Estos antecedentes nos iban a servir como el pilar de la construcción del personaje hasta el momento. Para aclararlo, lo mencionábamos en su momento, que esta construcción del personaje principalmente nos debe llevar hasta el personaje antes de que la historia tenga lugar, ¿ok? También podemos estar pensando en el qué va a pasar durante los eventos, pero antes de pensar en eso, tenemos que pensar primero el cómo es mi personaje antes de que suceda el conflicto, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tener un contexto. Y para ello me sirve mucho crearle antecedentes a mi personaje. Estos antecedentes no siempre los tiene que conocer el lector. Todo lo que estamos trabajando de motivaciones, personalidad, emociones y antecedentes, y el otro elemento que vamos a ver un momento más adelante, son para mí como escritor. No tengo que, si no lo considero pertinente, mostrárselo al lector. Todo esto es para tener yo una base, para que en el momento de que quiera escribir sobre el personaje, sepa cómo puede o no actuar, ¿no? Para que tenga de cierta manera coherencia. Entonces, los antecedentes me permiten a mí ir definiendo, ir dibujando el camino, la historia de vida de mi personaje y que no vaya a cometer yo una incongruencia. Lo puedo hacer muy detallado o lo puedo hacer de forma muy general o lo puedo hacer muy puntual, poniéndole algunos puntos importantes. Ok, puntualizando en algunas situaciones que le hayan marcado la vida de cierta manera al personaje, ¿no? Pueden ser cosas positivas o negativas. Y que a partir de ello surja, por ejemplo, las motivaciones o el comportamiento o las emociones también. Y por último decíamos que había que definir los rasgos. Los rasgos físicos, pero no solamente en el aspecto, en el rostro, en las características del personaje externas, solo como su cabello, el tono de piel, el color de los ojos, etcétera, sino ir definiendo también el cómo se mueve, el si tiene algunos otros aspectos del exterior que tengo que definir. Lo decíamos que esto era muy importante porque a partir de la parte exterior del personaje, de cierta forma, es donde proyectamos esta distinción que lo va a diferenciar de otros personajes. ¿Sí? Muchas veces usamos rasgos físicos como cicatrices, como marcas, color de ojos o algo en su vestimenta que lo destaque del resto de personajes que existen. No solo de mi propia obra, sino también de otras obras que pudieran parecerse, ¿no? Hay un meme, no sé si ustedes conozcan o sean aficionados a la lectura del manga o vean anime, que hay un cierto meme cuando hay ¿no? Se toma como una fotografía o se captura una imagen con los diferentes personajes dentro de este anime, de este manga, y se pone la pregunta, adivina quién es el protagónico, ¿no? Y generalmente el protagónico es aquel que tiene el cabello de color diferente,
tiene ropa distintiva, que tiene como rasgos como mucho más destacables del resto. Entonces, es así, parece como muy llevado hacia la caricatura, pero tenemos que diferenciar a nuestro personaje de los demás. Debe destacar de alguna u otra manera, debe ser diferente. Entonces, la apariencia física también es importante a la hora de desarrollarlo, ¿no? El cómo se ve, qué tan alto, qué tan pesado, bla, bla. Estas características como más normales. Y se supondría que a partir de ahí pudiéramos construir nuestros personajes. Ahora vamos a hablar acerca del, pues, perdón, de qué podemos utilizar para construir nuestros personajes. Vamos a hablar de algunas técnicas, mejor dicho, algunas herramientas, no son técnicas. Son algunas herramientas que nos permiten a nosotros ir construyendo un personaje de mejor forma, ¿ok? Hay ocasiones donde no sabemos cómo construirlo y la mayoría de los personajes que vamos creando los tenemos generalmente en la mente. Conocemos, por ejemplo, la ficha personaje, que es la que nos compartió, creo que nos compartió uno de sus compañeros, si no recuerdo mal, la clase pasada, y que de cierta manera venían como preguntas, ¿no? Preguntas muy generales, que lo que hacíamos era como vaciar esta información en esta ficha de personaje. Déjenme ver si por ahí lo tengo. Si no, yo tengo otro. Déjenme un segundito. ¿Dónde está? Voy muy rápido, ¿verdad? ¿No? De repente me suelto hablando y así. Hay fichas como ya preestablecidas, como una plantilla, que de cierta manera nos puede servir a nosotros para ir construyendo a los personajes. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Yo tengo esta plantilla que de cierta manera nos puede servir a nosotros a la hora de crear personajes, nomás para que lo vean, ¿no? No lo vamos a ver a detalle, pero esta es una ficha de personaje, le ponemos el nombre, ya hay, por ejemplo, rasgos. Generalmente esto se utiliza mucho en el género fantástico. Por eso habla de clases. Puede ser mago, puede ser brujo, puede ser demonio, puede ser fantasma, puede ser persona normal, ¿no? Por eso hablamos de clases. A lo mejor ustedes que pudieron escribir más realismo que otra cosa, en la clase podemos poner, no sé, si es antagonista, protagonista o secundario o no sé qué, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo algunas características que nos vaya ayudando a nosotros el ir definiendo como esta perfil de personaje. ¿Sí? Aquí le decíamos el papel de protagonista, su motivación principal, punto de acuerdo. Muchas veces me preguntan, es con qué cosas está de acuerdo este personaje. Por ejemplo, pone por encima la amistad que cualquier otra cosa. O punto de desacuerdo, aquella cuando lastiman a un animalito, ¿no? A un perro, se pone como loco. Entonces, es intentar colocar algunos elementos con los cuales los personajes pueden tener mayor relación con él, ¿no? Ya, por ejemplo, viene descripción física, que esto nos puede ayudar mucho a ir definiendo el aspecto, pues, exterior, la conducta, el cómo se comporta, parte de la personalidad, la historia de vida, ¿no? Y las relaciones personales y conocimiento. Les digo, esto es una ficha de personaje. Lo interesante aquí es que lo vayamos utilizando para todos nuestros personajes, protagonistas, secundarios, antagonistas, y hagamos de cierta manera una comparación. Como les digo, esto me va a servir a mí. Probablemente mucha de esta información no lo sepa el lector, ¿sí? Por ejemplo, el tema musical no es, pueden enfocarlo, por ejemplo, de diferentes formas. Pueden poner la música, la canción que le gusta a mi personaje, o puede ser alguna canción que de cierta manera a mí como escritor me haga pensar en este personaje, ¿no? Entonces, es aquí más bien ir dando información para ir creando como un perfil, ¿no? Y irlo imaginando, irlo construyendo, ir detallando algunos elementos que a lo mejor no tenía considerados al principio. Para eso, justamente nos sirve esta ficha personaje.
es como un boceto. Hay gente que también le incluye, por ejemplo, una fotografía o una, o una imagen, ¿no? Por allá afuera hay muchos programas que nos pueden servir como base para ir creando pues, la parte física. Y se le puede poner, por ejemplo, una foto o no sé, ¿no? El tipo de ropa, por ejemplo, aquí le pueden agregar, así está la vestimenta, no viene, ¿no? Cómo podemos poner la vestimenta habitual, o los gustos, o lo que queramos, ¿no? Esta es una plantilla, podemos quitar información o podemos agregarle más, dependiendo de qué tipo de historia quiere contar, podemos utilizarla. Esta es una de las herramientas más habituales que se tienen, más empleadas a la hora de crear personajes, sobre todo para, personajes, para personajes más de historia fantástica, ¿no? Las fichas de personaje. Generalmente este tipo de herramientas nos obliga a ser muy detallistas en el personaje, ¿no? Como veíamos, vienen muchas preguntas que tenemos que a veces ni siquiera hemos pensado, que ni siquiera creemos que son necesarios, pero pues a lo mejor el irlo construyendo de esta manera, pues podemos hacerlo un poquito más real al momento de irlo creando. Pero existe otra herramienta, que lo comparto, que para algunos puede ser incluso más útil, que es la historia personal. La historia personal la podemos enfocarla desde dos perspectivas. Hoy ando hablando muy feo y por los mocos. La primera es básicamente crear una historia antes de la historia, ¿no? El intentar como ir narrando a grandes rasgos el qué ha vivido mi personaje desde que nació, dónde nació, quiénes son sus padres, si tuvo hermanos, no tuvo hermanos, cómo vivió su infancia, cuáles fueron los momentos más importantes de esa infancia, tuvo escuela, cómo fue su escuela, cómo se relacionó con las demás personas, tiene amigos, no tiene amigos, tuvo un amor platónico, tuvo un accidente, hubo un fallecimiento dentro de su círculo cercano, hay algún profesor que le marcó la vida, alguna enseñanza importante. Entonces podemos ir como construyendo, como les digo, una historia antes de la historia. La única diferencia es que aquí no hay un conflicto, sino solamente voy narrando o voy construyendo los hechos que me permitan a mí como escritor ir pensando cómo se va a ir moldeando o cómo se ha ido moldeando este personaje. De tal manera que me quede muchísimo más claro cómo se ha comportado o cómo se va a comportar mi personaje de aquí en adelante, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando tenía 5 años o 6 años, tuvo una situación de trauma cuando por accidente lo dejaron olvidado dentro de un tren, ¿no? Y su papá se fueron y de repente el pobre niño se quedó en el tren y tuvo que viajar, estuvo varios tiempos solo y tuvieron que alcanzar la siguiente estación, bla, bla. Entonces, eso le puede crear un trauma que tiene repercusiones. ¿Cuáles pudieran ser estas repercusiones? A lo mejor no le gusta viajar solo o puede ser que no le gusta hablar con desconocidos porque en el tren, en el transcurso, pues alguien lo quería robar. O sea, es como ir imaginando la historia y cuáles son las repercusiones que trae consigo estos eventos al presente. Hay cosas que le pueden marcar y hay cosas que o cosas que no. O puede ser que estén o muy profundas o estén muy presentes. Puede ser que, por ejemplo, al crear esta historia personal, nosotros como escritores, les digo, nosotros sepamos todo lo que sucedió, pero no necesariamente el propio personaje lo sepa, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre que sepamos nosotros que el chico es adoptado y que sus verdaderos padres son científicos que le implantaron una hormona extraña, ¿no? O algo. Entonces, conforme va creciendo, pues el chico piensa que es normal
y al final de cuentas, pues nos damos cuenta que no era normal, él tampoco lo sabía, sus padres tampoco tienen ni idea, bla, bla. Entonces, es información que nos va sirviendo a nosotros para ir profundizando en la historia. Y a lo mejor nunca se revela dentro de la historia, pero a nosotros saber que tiene esta situación, podemos saber, entender cómo se va a comportar en el futuro. Si tuvo un problema familiar, si tuvo un problema personal, si tiene temores, bla, bla, ¿no? Entonces, construyendo una historia antes de la historia. Como les digo, aquí lo importante son las cosas que suceden y las consecuencias que trae al tiempo presente, en el momento que se va a contar la historia. Eso por un lado, ¿no? Como hacerlo como a grandes rasgos, ir desde que nació hasta el presente de la historia, ir narrándolo. La otra manera de hacerlo es puntualizando en cosas muy particulares. O sea, sin narrar todo, voy a ir marcando a lo mejor 5 cosas que han sido positivas en su vida. Pues la vez que conoció a Perenganito, que lo hizo sentir parte de un equipo. O el momento en el que conoció a tal profesor que le ayudó a sentirse más en confianza. O puede ser cuando su abuela le regaló un instrumento musical y que le dio valor para no sé qué. O en esta parte cuando, no sé, o sea, puntualizar cosas positivas y también puntualizar cosas negativas. Sin detallarlo tanto, solamente marcamos cosas y la repercusión. Esto sí siempre tiene que estar, ¿no? El, el qué sucedió y el qué trae consigo al tiempo presente. Esta herramienta o esta técnica suele ser mucho más sencillo para algunos, porque no, por ejemplo, no detallamos color de ojos, no sabemos el peso, no sabemos su color favorito, no sabemos su canción, no tenemos ni idea si, no sé, otras características que la ficha personaje sí tenía, si se fijan, pero acá profundizamos más en las cosas como más importantes, en lo profundo del personaje, lo que le da un poquito más de sentido a las acciones del propio personaje. Da más libertad, no somos tan detallistas en ciertos aspectos, y para algunas personas puede ser mucho más sencillo contarlo de esta manera. Hay otras personas que se sentirían muy abrumados, tener que crear una historia antes de la historia. Y si tenemos que hacerlo esto por cada personaje, imagínense, ¿cuántos personajes tienen en su novela? Pues a lo mejor tengo 15. Pues tendría que hacer 15 historias de vida por cada personaje. Puede ser excesivo para algunos. Hay gente que lo disfruta un montón, pero para otros decir, bueno, mejor me pongo a escribir la propia historia antes de crear una historia personal de cada personaje. Entonces, para algunos puede ser mucho más práctico utilizar la ficha personaje, porque aunque sean 2 o 3 páginas, pues son información más puntual, sin tener que crear todo, ¿no? Y en la parte, en lo que mostrábamos hace un momento de historia de vida, puedo destacar 2 o 3 cosas y se acabó. Entonces, no tengo que hacer como la historia completa, solo puntualizar en momentos particulares. Depende de cada quien, depende qué es lo que quiera abordar, incluso pueden mezclar cosas. Quizá puedan decir, bueno, voy a crear una ficha de personaje para todos los personajes, pero los 3 o 4 protagonistas y el antagonista, a eso sí le voy a crear una ficha, una historia de vida, una historia personal, para profundizar un poco más en cada personaje. ¿Alguna duda con estas 2 herramientas? Digo, son muy habituales, son muy sencillas, son fáciles de hacer. Oye, Raúl, a mí me gustaría mencionar, si me permites, fíjate que en la ficha de personaje, aunque no la conocía así como tú la mencionas, a mí me está sirviendo en mi novela, pero para la mentalidad del antagonista. El antagonista de mi novela, pues es un joven que tiene ideas muy fuera de lo común, ¿verdad? Entonces, para mí era importante, o para mí es importante, definir cómo es que llegó a esa manera de pensar, ¿verdad? Entonces me puse a analizar la vida de los padres y hasta la vida de los abuelos, ¿verdad? Como si fuera una mentalidad generacional. Y me sirvió porque de lo contrario,
no sabría cómo iba a reaccionar o cómo iba a actuar mi personaje. En cambio, teniendo ciertos cimientos, pues ya le doy lógica a su manera de actuar. Y algo interesante, ¿no? Que tú te vas un poco más allá de la historia de vida, sino que también le estás creando como hasta un árbol genealógico, ¿no? Y profundizando más, no solo en la historia de él, sino de toda bueno, toda la familia, ¿no? Sino de la familia principal, ¿no? Y así de cierta manera comprendes cómo este comportamiento desde los abuelos, el padre y él, pues de cierta manera tienen alguna similitud. Entonces, sí, por ejemplo, tu historia particular, que te centras mucho en el personaje principal, pues te puede servir, pero digo, y muy buena herramienta, pero para otro tipo de historia puede ser un poquito más complicado el poder abordarlo de esa manera, ¿no? Imagina que una historia fantástica, el crearle justamente la historia de vida más a un árbol genealógico y el comportamiento de cada uno de los padres y abuelos, pues sería algo complicado. Pero sí, Sí, más no, bien sí, dime. sí, no, digo, nada más lo hice, o por lo menos hasta ahorita, nada más lo he hecho en el antagonista, ¿verdad? No me he puesto a analizar la historia de todos los personajes porque como tú dices, pues me llevaría mucho tiempo. Pero en este caso yo sí necesitaba crearle una lógica, una manera de manejarse, que tuviera unas experiencias previas a la historia, ¿verdad? Y como tú dices, a lo mejor no las voy a mencionar todas dentro de la novela, pero para mí como el que está creando la historia, pues me da base del razonamiento que va a tener este joven, aunque el lector no lo vea o no lo analice, pues sí le crea una personalidad al muchacho. Sí, no, es una herramienta, yo creo que es esencial, ¿no? Como quiera que lo hagas, ya sea una ficha, ya sea una historia de vida, y hay otra herramienta que es menos usada, pero que también puede ser bastante interesante, ¿no? Que se le llama el cuestionario de consolidación. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Ah, no tengo. Aquí está. Cuestionario de consolidación, ¿no? El cuestionario de consolidación es un cuestionario que vamos a emplear para todos los personajes con las mismas preguntas. No sé si ustedes son de la misma generación que yo, probablemente no. Pero cuando yo estaba en secundaria, había algo que se llamaba chismógrafo. No sé si a alguien le tocó, nada más en mi rancho, que básicamente era, ¿a ti te tocó, Procopio? Sí, cómo no. Sí, ¿no? Que era una libretita, ¿no? ¿Quién te gusta? ¿Cuál es tu color Exacto, favorito? ¿no? Y o Azul o sea, era verde. como varias preguntas que iba pasando por la libreta por todos los miembros de la secundaria, y pues era ir a ver, aparte de contestar las preguntas, era ir a ver a quién le gustaba a la chica que te gustaba a ti, ¿no? Ah, no le gusta a tal persona, ¿no? ¿Y qué color es su favorito? Entonces te enterabas, Era pues, la primera pregunta. ¿cómo? Normalmente era la primera o la segunda pregunta después de tu nombre. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, básicamente ese es el cuestionario de consolidación. Es un cuestionario que se le hace de cierta manera a todos los personajes que están dentro de tu historia. Aquí lo interesante es que tú como autor lo contestes como si fueras el personaje. O sea, para que te metas un poco en la piel del personaje y sepas cómo pudiera contestar. Las preguntas pueden ser cualquiera, pero puede ser cosas muy específicas. Yo tengo también otra plantilla, entonces se las voy a compartir, de un cuestionario que puede o no servirles, ¿ok? Porque puede ser que yo, no, a mí no me sirve esa cosa. Pues a lo mejor a alguien sí. O puedes modificar estas preguntas. ¿Dónde está? Mira. Digo, no tienen que ser estas, pueden ser cualquier otra, pero pueden ser cosas como por el estilo, ¿no? ¿Qué piensa el personaje de su padre? ¿Qué le gusta y qué odia de él? ¿Cómo influye su padre en el personaje? Y lo puedes contestar en primera persona. A mí mi padre nunca lo conocí, es una persona aberrante, lo amo mucho, es mi héroe. O sea, de cierta manera ir contestando las diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué piensa sobre la política? ¿Qué piensa acerca de tal situación? ¿Le gusta viajar o no? ¿Cuáles son sus temores? Estuvo en la escuela,
qué tipo de educación tiene, cuál es la materia que más le gusta, cuáles son sus aficiones, tiene hijos, cómo se comporta con ellos, quién es su mejor amigo, por qué es su mejor amigo, qué valora de él, o sea, pero lo interesante aquí es que todos los personajes contesten las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque es importante que tengan las mismas preguntas, porque vamos a notar nosotros como escritores la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Como decíamos, lo del padre. ¿Qué piensa de su padre? A lo mejor algunos pues, ni siquiera lo van a conocer, otros lo van a amar, otros lo van a odiar y otros les va a ser totalmente indiferente. Entonces, es justamente esta comparación ante las mismas preguntas que nos va a ayudar a nosotros a distinguirlos, diferenciarlos y de cierta manera conocerlos a mayor profundidad, si no todos, la mayoría de los personajes principales. Pueden poner incluso preguntas muy específicas. ¿Cómo actuarías si estuvieras amenazado por un arma blanca? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Tendrías miedo? ¿Darías todo no sé, entonces, porque no te mataran? ¿Intentarías salvarte? ¿Te desmayarías? O sea, ¿qué harías ante esta situación? ¿No? Lo interesante es que, por ejemplo, podamos hacer preguntas en situaciones como muy complejas o raras, para que a partir de esa contestación, cuando pase algo similar en la historia, sepamos más o menos cómo puede actuar, ¿no? Entonces, podemos hacer como preguntas muy abiertas. Aquí no hay, aunque está esta plantilla, podemos modificarla, adecuarla, adaptarla a nuestras propias necesidades, y de cierta manera podamos comprender de mejor forma, a mayor profundidad, a nuestros personajes. Si se fijan, a diferencia de la ficha de personaje, no está tan detallada en algunos aspectos, pero también puede tener la parte de profundidad de la historia de vida, dependiendo de las preguntas que queramos hacerles. ¿Ok? Y obviamente, dependiendo del tipo de historia, podemos modificar alguna u otra, ¿no? Por ejemplo, si es una historia de piratas, oye, ¿qué sabe nadar? ¿Qué piensa sobre el mar? ¿No? ¿Cómo considera este personaje a los piratas? Este, ¿Cuál es su héroe favorito? ¿Qué piensa sobre la justicia? ¿Qué piensa sobre y el rey? ¿Qué piensa sobre, no sé, o sea, como más enfocado hacia los aspectos particulares de mi historia y puedo irlo como moldeando. Entonces, aunque estas son preguntas como muy genéricas, de cierta manera podemos irlas adecuando, adaptando. ¿Ok? Entonces, tanto la ficha de personaje como el cuestionario de consolidación, les voy a pasar esta que yo tengo, y como les digo, pueden ustedes modificarlo, adecuarlo a lo que ustedes les guste, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo Sí. una pregunta como muy, muy básica. ¿Cuáles son como el número de personajes que se tiene que hacer en una novela? ¿Mínimo una cantidad? No hay un mínimo ni hay un máximo. Les había mencionado esto al principio de que vemos personajes. En la pregunta que nadie me hizo, pero que yo me hice a mí mismo, de cuántos personajes puedo meter en mi novela. Puede ser uno, o sea, puede ser sencillamente uno. Sería una novela muy introspectiva. Tendrías que ser muy habilidoso para poder que desarrollar el personaje de forma individual, pero puede ser bastante interesante. No sé, por ejemplo, que lo lleves hacia una isla, una isla desierta, ¿no? O hacia el desierto, y que tenga que vivir o habitar consigo mismo y cómo puede irse sobreviviendo ante esta situación. O que se quede encerrado en un búnker, o no sé, ¿no? Entonces, lo llevamos Está la hacia... película de Tom Hanks que Sí, claro. sale con Will, Ajá. pero bueno, es como la mitad de la película nada más. No me acuerdo el nombre del personaje, pero es Tom Hanks con el personaje Wilson. Ajá, ¿no? Y puedes, por ejemplo, desdoblar el personaje, creándole otra personalidad, o hablando consigo mismo, o dándole vida a los objetos inanimados, o yendo hacia los recuerdos. No sé, entonces, puedes desde un personaje
a 30,000. Ahora es una exageración, no sé. Pero aquí el punto máximo es cuántos puedes controlar, Sí, ¿sí? Porque de cierta manera, si yo tengo 40 personajes principales, o tendría que ser una novela extensísima, ¿no? Que se vaya por diferentes lados y que de cierta manera, al tener 40 personajes, mi lector se va a perder. O sea, no vas a ver a quién seguir, ni quién es el personaje principal, ni cómo evoluciona cada uno de los personajes. 100 años de soledad precisamente es una de las razones por las cuales es compleja la novela, entre comillas, porque seguimos la vida de varios personajes, ¿no? Y el como él ir ubicándolos, y sobre todo que tienen los nombres muy similares o muy parecidos, a veces te pierdes, ¿no? Esto pasa lo mismo también con muchos personajes en la novela fantástica, que empezamos a crear diferentes tramas, ¿no? Y diferentes razas, y nos gusta tanto crear personajes que ya tenemos un chorro de personajes, pero estos personajes aparecen una vez, dos veces, tres veces, y te suele decir, ay, ¿este quién era? Y tienes que regresar a ver quién era este mendigo, ¿no? Y por qué es importante. Entonces, a veces al saturar tanto de personajes, lo que haces es perder al lector, ¿sí? Muchas veces le ponemos incluso hasta nombres raros y esto dificulta aún más el que podamos identificarlos, ¿no? Entonces, lo máximo, no sé, yo creo que, o sea, darte un número podría ser como muy aventurado, pero sí piensa en ti como escritor, ¿no? ¿Cuántos puedes controlar? Pero también piensa en el lector. Oye, no se va a perder, es fácilmente reconocible, hay que distinguir en cada uno. Ahora, si tienes, por ejemplo, 40 personajes que están constantemente apareciendo dentro de tu obra, imagínate, tienes que crearles 40 personalidades distintas, rutas diferentes, maneras de hablar distintas, comportamientos completamente diferentes, ropaje, o bueno, ropa, estilos, maneras de comportarse. Eh, yo te digo, ¿cuánto realmente podemos manejar nosotros? ¿No? Generalmente, pues a lo mejor tenemos uno, dos o tres protagonistas y a partir de ahí se van ramificando algunos secundarios que son de apoyo, pero irle agregando me parece complejo. Ahora, si vas a crear una saga, pues esto va a ser también complejo, ¿no? Digo, está muy de moda en las novelas más juveniles, el que quieran crear como sagas de libros y en cada saga, en cada libro, aparecen 5 o 10 personajes nuevos y es como conocer más y más y más y más. Yo trabajaría con los principales, a lo mejor uno o dos que sean nuevos, que apoyen a una nueva trama, a una nueva historia, que le abonen algo a la historia principal, pero con estos personajes principales que vayan evolucionando, que vayan cambiando, que vayan, los vayamos cimentando, los vayamos mejorando su relación, o los vayamos separando, juntando, complicándole la vida. Yo creo que trabajaría con algo reducido, que pueda controlar, y a partir de ahí, pues, más con eso, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. sí, fíjate, que quiero preguntarte algo que a mí en lo personal me está costando mucho trabajo cuando leo. Usualmente en un libro, cuando tú estás leyendo, usualmente está relatado solamente por el narrador o por un personaje. Esa es mi pregunta. Ok. Podemos tener diferentes narradores, pero lo importante aquí es los puntos de vista. Vamos a verlo cuando terminemos este tema de personajes, que vamos a ver, bueno, tenemos que ver también el tiempo y el espacio, el contexto de la historia, pero cuando terminemos vamos a ver que antes de ir armando la historia de cómo voy a contarla, tengo que definir lo que se le llama el punto de vista, que es a partir de ahí donde la historia va a tener o cobrar sentido. De esta manera, al definir un punto de vista, podemos hacer compleja la historia, podemos crear diferentes estructuras. Y el cambiar de punto de vista debería ser solamente
para darle nueva información al lector, o que tú pudiera compararla, o que pudiera confrontarla, ¿no? La información, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se hace esto en novelas negras, ¿no? Vemos al protagonista que es un detective y luego vemos al antagonista que es el asesino, ¿no? Como vemos estas dos formas de visualizar el mismo evento y cómo se confrontan. O sea, tendría que haber una justificación. Y sí, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Canción de Fuego y Hielo, pues sabemos que en cada novela tiene un punto de vista completamente diferente, pero tiene su razón de ser. La razón por la cual se hizo de esta manera o se está haciendo de esta manera es para que cada libro o para que el lector piense que cada personaje que lleva o la visión en cada novela, pues lo pensemos como si fuera un protagónico. De tal manera que cuando muere, te duela más, ¿no? Entonces, como tú dices, este es el personaje principal y ¡tum! Se muere. ¿Y tú cómo? Entonces, pero eso es una razón por la cual se hizo de esta manera. Obviamente, el cambiar de punto de vista va a hacer compleja la historia, va a complicar la comprensión y el lector se puede como confundir un poco. Entonces, igual hay que reducir, yo reduciría los puntos de vista y el narrador, pues mantenerlo en los mínimos posible para no crear una confusión. Ok, vamos a el último elemento dentro de estas herramientas y que es una herramienta que muchas veces a algunos autores pues, se nos complica el imaginar, el construir una persona o un personaje, perdón, ¿no? Entonces, podemos utilizar técnicas de perfileo. ¿Qué es esto? Vamos a utilizar alguna herramienta, algún elemento donde ya nos defina algún tipo de personalidad y que a partir de este perfileo podemos tener como más conocimiento o más bien tener una base de cómo pudiera comportarse nuestro personaje. Esto nos puede servir, por ejemplo, lo llamado los rasgos de personalidad, ¿no? Que se van generalmente empleando en la psicología y podemos definir, bueno, mi personaje es más curioso o más cauteloso. Mi personaje es más disciplinado o más despreocupado. Mi personaje, o sea, vamos como dándole algunas características ya preestablecidas, ¿ok? También nos puede servir para este propósito, por ejemplo, los horóscopos, ¿no? Ya ven que dicen, no, es que tú eres un Aries, ¿no? ¿Qué es? Tú definitivamente eres un Tauro, eres un Géminis. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando, sin que yo crea en ello, generalmente cuando se habla de horóscopos, pues se le asigna ciertas características que predominan a ese tipo de personas que nacieron en ese signo, ¿sí? Puede ser el zodiaco, o puede ser el chino, o puede ser cualquier otro. Entonces, existen estos rasgos de personalidad como ya más encajonados, ¿no? O puede ser simple, sencillamente decir, bueno, es extrovertido, es introvertido, es no sé qué. O sea, utilizar algún molde ya preestablecido para que mi personaje lo pueda encajar ahí. ¿Sí me explico? O sea, yo no tengo que crearlo desde cero. Ya existe alguna base que me permite a mí darle algunas características sin que yo tenga que definirlas todas. Me pongo un ejemplo, ¿no? Hace algún tiempo estaba creando una novela, un cuento. Hay Y, una, perdón por la interrupción, sí, pero hay más sencillo para ayudarte. Hay un tema muy conocido que se llama los eneagramas, que también como que es muy parecido a los temas de los horóscopos. sí, no, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que ya esté como preestablecida y que de cierta manera me ayude a mí, si yo no soy bueno creando un personaje o se me dificulta mucho, puedo como decir, bueno, voy a hacer que mi personaje sea como este tipo de molde, más preestablecido, como ya más definido, sin que yo tenga que definir todas sus características. Les ponía el ejemplo, yo estaba escribiendo hace algún tiempo un cuento acerca de un personaje
que perdía un brazo, ¿no? Y que le ponían un brazo robótico. La idea era que el personaje rechazara como el brazo, ¿no? Que lo sintiera ajeno, que lo sintiera como extraño y que empezara a cobrar vida. Este, pero todo estaba en su mente. Cuando estaba creando como esta historia, me acuerdo que lo platiqué precisamente a la maestra que va a dar curso de breve corrección de estilo. Ella es terapeuta psicóloga. Me decía, es que tu personaje encaja en este tipo, ¿no? De personajes, o en este tipo de personas, que son esto y esto y esto y esto otro. Y yo, a ver, ayúdame, ¿no? O sea, a ver, vuélvemelo a definir. Y ya me empezó a decir todas las características que debería llevar mi personaje si tenía que tener ese comportamiento. Me dijo, tiene que ser perfeccionista y que tiene que ser como muy abocado al trabajo y y que no, que le cueste, que sea complejo el aceptar los errores. Y entonces ya era como un perfil como ya establecido. Yo no tuve que crear nada. Bueno, gracias a Almita que me dijo, este personaje encajaría en este tipo de personas. Y fue como lo fui armando a partir de lo que ya estaba preestablecido y la historia incluso la fui modificando para que todas las acciones encajaran en este tipo de perfil de personaje. Entonces, en muchas ocasiones, cuando vemos personas que se nos complica, se nos dificulta un poco el cómo definir todas las características del personaje, podemos buscar algún molde, alguna, ¿cómo se le llama? Alguna rasgo de personalidad, el zodiaco, o esto que tú mencionabas, Procopio, que nos ayude como ya a ir definiendo como quién pudiera parecerse, ¿no? Y así tomamos, si no es que todas, sino algunas características y las vamos como adecuando un poquito, ¿no? A lo mejor mi personaje no presenta. ¿Me desaparecí por un momento? Te Sí, Sí, congelaste. Sí, se paró la grabación. ok, creo que ya regresé, ¿verdad? Perfecto. Se paró la grabación, Raúl. Está grabando, otra vez. los mismos arquetipos también pueden ser rasgos de personalidad, Eh, ¿no? lo que pasa es que el arquetipo hay que agregarle la personalidad, porque el arquetipo solamente es la función que cumple dentro de la obra. Por ejemplo, el sabio. Pero ¿qué tipo de sabio puede ser? ¿No? Es un poquito más egocéntrico, es un poquito más introvertido, es un poquito más humilde, o sea, hay que darle precisamente estos rasgos de personalidad a los arquetipos. Y ahí es donde radica la diferencia entre arquetipo y estereotipo, ¿sí? Cuando le damos estos rasgos que siempre presenta estos arquetipos a los habituales, es cuando los convertimos en estereotipos. Entonces, el arquetipo solamente es un molde en cuanto a la función que realiza el personaje dentro de una obra. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el héroe o puede ser el acompañante, el antagonista, el, el, este, el bufón, no sé, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que dar nosotros precisamente estas características, pueden ser similares o muy diferentes, ¿ok? Entonces, existen diferentes, les digo, como les mencionaba, diferentes herramientas que ya tienen un perfileo, ¿no? Que ya tienen un perfil establecido, que pudiéramos echar mano de ello y solamente adecuarlo dependiendo de nuestras necesidades. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Más o Bueno, menos. yo quiero hacer la pregunta en relación a la pregunta pasada, perdón, Ok. pero Sí, está bien. concretamente voy a hacer mi pregunta. Yo he estado escribiendo a veces como narrador y el narrador no es ningún personaje de la novela. Ajá. A veces utilizo diálogos Ujú. donde no existe el narrador, o sea, diálogos participa Juan, participa Juana y, y luego entra el narrador después del diálogo. Esa duda es mi pregunta, o sea,
entendemos que el narrador como tal no es un personaje porque está narrando una historia. A mí me gusta mucho el ejemplo o la película de Y tu mamá también, porque es una película bastante bien narrada. Ujú. O sea, mi inquietud de esta pregunta es si el narrador se puede convertir en un personaje, porque a veces mientras yo estoy leyendo, no sé quién está hablando, si Ok, es el sí, claro. narrador o es el personaje. Esa es como mi pregunta muy concreta. A ver, Ahorita que me dijiste lo que me dijiste, no te entendí nada, perdón. ok. No te entendí. Gracias por decir. No, mira, entiendo tu duda. El narrador a veces hay que tratarlo como un personaje más, ¿sí? Debemos darle sus características particulares del narrador. A veces el narrador es un personaje dentro de la historia y a veces no, lo que le llamamos un narrador en tercera persona. Pero aunque fuera en tercera persona, que no forme parte de los personajes que están ya en la obra, tendríamos que darle como una visión particular, incluso un lenguaje de habla, una manera en cómo habla y el cómo se comunica. De tal manera que lo ideal sería que cada historia tuviera un narrador diferente. O sea, cada una de mis obras tuviera un narrador diferente, aunque todas estuvieran narradas en tercera persona. Para hacer esto, tendríamos que adecuar, modificar, adaptar el narrador al tipo de historia que quiero contar. Entonces, yo voy a manejar el narrador como si fuera un personaje más, ¿sí? No lo voy a tener que detallar como lo hicimos con un personaje, pero sí tendríamos como definir la manera en cómo se expresa, el lenguaje que utiliza, qué tan rápido o lento es, se va a enfocar más en los detalles, o sea, es como ir definiendo la voz que va a contar la historia. Algo que ahorita mencionabas que es importante aclarar es el problema que existe cuando el narrador es en primera persona. ¿Cuál problema existe? Cuando existe un problema, cuando hay un narrador en primera persona, hay que distinguir o diferenciar entre la narración y el pensamiento. No sé si por ahí les he marcado a algunos de ustedes en sus tareas, ¿no? Que les he puesto, esto es pensamiento y lo ponemos entre comillas. Entonces hay que diferenciarlo, ¿sí? Porque el narrador, por ejemplo, le está contando a alguien la historia, pero es como si le estuviera hablando al público, ¿no? Pero hay momentos donde este personaje que está hablando en primera persona no me está contando nada, sino lo que está haciendo es un pensamiento del personaje en ese momento. ¿Me expliqué o no? Totalmente de acuerdo. Pero el punto aquí es entender qué es lo que quiero, qué es lo que me tratas de explicar. Entiendo lo que me estás diciendo, pero no sé cuál es la respuesta correcta, pues, ¿qué es lo correcto? ¿Es narrar nada más, no No, hablar como el personaje? no. Si es en tercera persona, tienes que crear un narrador en tercera persona, ¿ok? Vas a crearle sus propias características. Cuando es un narrador en primera persona, aquí hay que más bien distinguir entre la narración y el pensamiento, ¿ok? Cuando hablamos de narración, es como si le estuviera contando a alguien, ¿sí? Su manera de hablar, de comportarse es diferente, porque le está Sí, sí, te contando a entiendo. alguien, ¿sí? Ok. Y el pensamiento es más introspectivo, no le cuenta nada a nadie, solo está pensando, se está cuestionando cosas. Con esto que quieres decir, mi pregunta es, entonces lo que estás diciendo es que puedo estar pensando como narrador Ajá, y a la vez puedo estar narrando. sí. Y gramaticalmente hay que simplemente escribir lo que se tiene que escribir gramaticalmente. ¿Que me quedó Gramaticalmente, claro? para el pensamiento lo pones entre comillas. Sí, ya me quedó claro. O sea, el narrador puede pensar y también puede narrar. Ajá, Punto. sí. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces se hacen las preguntas, por ejemplo, si lo estás contando en pasado, ¿no? Narrador en primera persona en pasado. Quiere decir que el narrador ya sabe todo lo que va a pasar dentro de la historia que está contando, ¿no? Va a decir que
Juanito entró a un hoyo y no sabe que nos va a contar qué va a pasar con Juanito en ese momento en el hoyo. Sería muy raro, por ejemplo, que el propio narrador dijera, ¿qué va a pasar con Juanito? Como, ¿por qué te preguntas si tú eres el que sabe, ¿no? No sé si me explico. O sea, ¿para qué haces esta pregunta si tú ya sabes la respuesta? Es como muy raro. ¿Okay? ¿Cómo podemos solventar esta pregunta? No sabía qué iba a pasar con Juanito en ese momento. Entonces, aunque yo sé la respuesta como narrador, me hago la pregunta, pero en el pasado. O lo puedo decir, ¿qué va a pasar con Juanito? Lo pongo entre comillas, haciendo referencia a que eso lo pensó en el momento y no en el momento en el que está narrando. Voy a buscar por ahí unos ejemplos para que sea más claro. ¿Okay? Pero básicamente es distinguir entre lo que es pensamiento y lo que es narración. Así le damos, ese es uno de los principales problemas cuando hablamos en narradores en primera persona. Pero para no desviarnos tanto, nada más como centrarnos es importante crearle al narrador como su propia manera de hablar, ¿no? Particular, que nos ayude a contar mejor la historia, pero también distinguirlo del resto de personajes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a empezar con el siguiente diapositiva, vamos a seguir hablando de personajes, pero hay algunos detalles que también tenemos que, como ver para ir construyendo un personaje. Uno de ellos, permítanme. Uno de estos detalles que también tenemos que observar, que muchas veces podemos pasar por alto, es el nombre, ¿no? Es muy fácil nombrar, ¿no? O difícil, más bien. Para algunos puede ser muy fácil, otros muy difícil. Pero ¿qué tenemos que ver con el nombre? O sea, ¿qué cosas tenemos que considerar cuando nombramos a algún personaje? Pues entre algunas de esas cosas yo nombraría al personaje ya cuando tuviera definido todo lo demás. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones cuando le ponemos nombres a los personajes a veces no cuadran, no quedan, no compaginan con la personalidad del personaje. Me explico. Tenemos un antagonista, malvado, violento, egoísta, le gusta tener el control, tiene un carácter fuerte, poderoso, una voz muy potente y se llama Pepito. ¿Verdad que no? No, o sea, Pepito no es un nombre de antagonista, ¿me explico? Yo sé que es un ejemplo muy exagerado, pero así es. Entonces, yo, ahora sí, con base a lo que representa, a lo que es el personaje, debo ver sus características y entonces sí nombrarlo. Vamos a ponerle Juan del Diablo. Bueno, ¿qué queda mejor, Juan del Diablo o Pepito? Pues, no, pues queda mejor Juan del Diablo. Por estas características que tiene el personaje, ¿sí? Es importante el como de pensar quién es un personaje, cuáles son las cosas que yo quiero destacar de él. Entonces el nombre tiene que ir acorde al personaje. Otra de las cosas que muchas veces nos suele pasar, es que, y sobre todo, por ejemplo, a mí, empezamos a ponerle nombres muy genéricos. Juan, Pedro, Esteban, Ricardo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Muchas veces cuando nosotros queremos ponerle un nombre genérico, muy representativo de la región del cual estoy escribiendo, lo que hacemos es quitarle una de las cosas que tenemos que observar al personaje, que es, por un lado, hacerlo natural, ¿no? Que sea algo creíble, verosímil, pero con el afán de como hacerlo ver, aparentar que
puede ser cualquiera, lo convertimos en cualquiera. Entonces, ya no hay, estamos desaprovechando el nombrarlo, el ponerle un nombre para diferenciarlo del resto de personajes. Entonces, el nombre tiene mucha importancia a la hora de construir el personaje. Sherlock Holmes, Drácula, Harry Potter, ¿no? Son nombres que sí, ya se nos han quedado en la mente, pero no vamos por ahí conociendo a muchos Sherlock Holmes, por ejemplo. O no vamos por ahí conociendo mucho a Harry Potter. Conocemos a muchos Harrys, pero pues él no, y ya el apellido, o sea, ¿me explico? Entonces ponerle Pedro Sánchez, ¿cuántos Pedro Sánchez no existen en el mundo? No sé si me explico, ¿ok? Entonces, el ponerle un nombre tan genérico, lo que hacemos es justamente el meterlo a la bola de más personas o personajes que ya existen. Entonces, el momento es aprovechar para que a partir del nombre podamos reconocerlo. Es lo primero que se le viene a la mente al lector cuando utilizamos al personaje. Lo vamos a nombrar, lo vamos a ponerle un nombre particular y es ahí donde el lector debe quedarse con ese nombre. Otro de los problemas que he visto cuando nombramos, sobre todo, por ejemplo, cuando escribimos ciencia ficción y fantasía, al querer distinguirlo, al diferenciarlo, hasta llevarlo hacia el otro lado, empezamos a ponerle nombres impronunciables, ¿no? Con PP, J, y dices tú, cómo se pronuncia esto? Entonces, en nuestra lógica es, bueno, es que como viene, es el futuro, como viene de otro planeta, entonces tengo que ponerle un nombre raro. Entonces, pues, sí, pero al ponerle un nombre impronunciable, lo que hacemos es justamente el no poder recordarlo. Porque como no lo sé cómo se dice esa cosa, en nuestra cabeza va a haber un rechazo, ¿sí? Vamos a rechazar al personaje por el simple nombre, por el simple nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando nombremos a nuestros personajes, eh, lo podemos pronunciar, que se quede en nuestra cabeza, que podamos recordarlo, que sea fácilmente distinguible y que de cierta manera al nombrarlo, pues ya me evoque algo, ¿no? Me tenga una imagen muy particular. Otra cosa que a veces me he visto en los relatos, en las historias, novelas que he revisado, es que el nombre no cuadra, no encaja con la región en la cual se están escribiendo. No les pasa a ustedes, yo no he visto que pase con ustedes, pero por ejemplo, he revisado, por ejemplo, trabajos de algunos adolescentes o jóvenes que están como muy acostumbrados a leer literatura anglosajona y pues tienen los nombres pues muy presentes anglosajones, ¿no? Los típicos utilizados, ¿no? De siempre. Y aunque pueden ser muy llamativos, pues si el personaje es mexicano, como por qué lo vas a llamar John, a menos que tuviera una justificación de fondo, ¿no? O le ponemos un nombre japonés, o le ponemos un nombre coreano. Oye, pues es mexicano, nació aquí en Veracruz, ¿no? O sea, o por qué se va a llamar Stephen, o se va a llamar Kim, ¿no? Entonces, a veces parece una tontería, pero de nuevo, el nombrarlos de otra forma, como de otro lugar del mundo, aunque puede ser muy original, pues ya le estamos quitando verosimilitud al personaje desde el nombre. Entonces, si ya lo nombras de esa manera, un nombre raro, pues ya le estás quitando todo lo que yo pudiera creer o no del personaje, desde el nombre. Entonces, a veces parece que el nombrar a un personaje puede ser como algo sencillo, puede ser muy complejo, ¿no? Hacerlo bien. He de ser honesto con ustedes, yo no sé nombrar. Me cuesta muchísimo nombrar cualquier cosa, pero muchísimo. Personajes, lugares, países, regiones. Me suele ser muy complejo porque quiero darle como esta importancia, ¿no? Y peco en lo simplista. Entonces, nombres muy cortos, muy sencillos y a veces se confunden en uno entre otro. No siempre tiene que ser un nombre distinguible.
pero sí, de cierta manera, poder recordarlo, el que le demos un peso al propio personaje, ya se queda en nosotros, ¿no? Entonces, esto en una novela, a lo mejor en un cuento no es tan importante, pero en una novela sí tiene su importancia, ¿sí? Porque la historia va de este personaje o de los personajes, entonces poder que tengan nombres adecuados puede ser la diferencia entre crear una historia memorable o no, ¿ok? Preguntas, dudas. Así como detalles del nombre, vamos a ver algunos otros detalles. Por ejemplo, vamos a ver los rasgos de nacimiento, vamos a ver su formación, vamos a ver la relación con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a terminar de ver la próxima vez que nos veamos. Preguntas, dudas, ¿todo bien? Bueno, antes de irnos y poner la tarea, nada más para recordarles que la próxima semana no nos vamos a ver, ¿está bien? Sí. Sé que por ahí tenemos pendientes, tanto ustedes como yo, de las tareas, ¿no? Ustedes tienen algunas tareas por entregarme y yo tengo algunas tareas por revisar. Pregunta. Esta es pregunta. ¿Les pongo tarea o prefieren terminar lo que llevamos pendiente o no importa, les pongo tarea? Es que Enrique dice, yo voy al corriente. No, sí, tarea, porque yo también voy al corriente. Bien, Rafael, muy bien. Entonces, vamos a poner una tarea. Vale, muy Sí, bien. ok. Miren, la idea no era escribir, la idea era encargarles esa tarea, el ya ir creando el perfil de nuestros personajes principales de la novela. Es importante que vayamos empezando a avanzarle a eso, porque si no nos vamos a ir retrasando y vamos a ir muy apurados. Entonces, la tarea justamente es sus personajes principales, ya irles creando, construyéndolos de esta manera. Cualquiera de las herramientas que quieran emplear. Puede ser historia de personal, ficha de personaje, o puede ser cuestionario de consolidación, o cualquier otra herramienta que ustedes consideren pertinente. ¿Les parece suficiente o quieren escribir? ¿Cuáles serían las tres opciones? La de cuestionario, La que ustedes ficha quieran. de... Las que ok. vimos aquí, ¿no? Nada más que ustedes definen cuál, o puede decir, bueno, mis personajes principales los voy a utilizar con esta herramienta y los otros con esta otra herramienta. Yo creo que las dos cosas, para que, como son 2 semanas. Okay. Ah, pues sí, son 2 semanitas. Okay. Entonces, por un lado, tenemos que construir por lo menos 3 personajes de su historia. Oh, que mi novela solamente tiene uno. Bueno, pues nomás ese. ¿No? O sea, si tiene más de 3, pues por lo menos esos 3. Si es menos de 3 tu novela, bueno, pues los que tengan, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, vamos a pregunta. Dices por lo menos Ya, de cuántos personajes. de 3, por lo menos 3. ¿Ok? Ahora, Ok. se sienten ya como muy preparados para abordar alguna escena de su novela o prefieren escribir este relato. ¿Está bien? Entonces me gustaría, si fuera el caso, si ya la tuvieran, que me pusieran una escena intensa de su personaje principal, que sea trascendental para su personaje principal. ¿Sí? Van a tener que darme contexto, así como un pequeño parrafito, y luego presentar la escena. ¿Puedes repetir una escena importante? Sí, trascendental e importante para mi personaje principal de mi novela. ¿Ok? ¿Está bien? Ahí sí pueden, a lo mejor, mi escena va a ser un poco más larga. Bueno, pues intentemos que sean no más de 3000 palabras, ¿no? O sea, para que no se vaya tampoco así el capítulo completo, ¿no? Sino una escena, ¿no? Un momento particular. Yo te quería hacer una pregunta en relación a esto porque, Ujú. bueno, esta historia
tiene un cierto elemento Ujú. que no está tan claro para el lector, pero sí para el escritor, Ok. de una característica que tiene el personaje principal. Y esa característica principal, porque es una característica bastante importante que tiene que ser como un supuesto de parte del que está leyendo. Mi pregunta es, cabrón, no sé cuál sea la pregunta, más bien lo quería expresar. Bueno, O sea, se mantiene como en constante suspenso en qué pasa con el personaje con esa característica. te la tienes que mostrar, te las tienes que hacer, si no se la tienes que decir, por lo menos mostrarle lo que pasa. Porque si tú tienes información, o sea, el escritor tiene información que el lector no, algo está Sí, mal, algo está mal. ¿Por qué? Porque en algún momento esa información tienes que dársela, ya sea de forma directa, indirectamente. Pero si tú tienes pero, información, o sea, como pero escritor, fíjate, voy a pensar en un caso muy radical. ajá, Si hace miau, tiene 4 piernas, camina en 4 piernas, o sea, como que esos son los elementos que yo quiero empezar a dar. No tú sé se si lo sea, dices, pero lo muestras. Eso está bien. O sea, a lo mejor no se lo dices directamente, pero le vas a dar el contexto para que el lector lo deduzca por sí mismo. Eso está ok, bien. ok, ok, ya me quedó claro, ya me quedó ¿Sí? claro. El problema es que no se lo Sí, demos, ni siquiera el contexto. ¿Ok? Bueno, ok. ¿alguna duda, pregunta sobre la tarea? ¿Todo está bien? Sí, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos Está bien. veríamos hasta el día 2 de abril, ¿sale? Pero la Sí. idea, perdón, o sea, la primera tarea la mandamos el martes y la otra el otro martes, o la Sí. mandamos, sí, Se las pueden mandar, al fin, como quieran, ¿no? Como las vayan terminando. Tenemos hasta el día 2 para mandarlas. Ok. ¿Sale? Ok. Vale, pues Ok, cuídense mucho, pórtense muchas bien, gracias, que descansen. disfruten estos días, estos 15 días que no nos vemos y nos vemos pronto. ¿Sale? Un abrazo a todos. Gracias. Mucho Yo, gusto, Gracias. bonito bye. día. Hasta Buenas luego. noches. Bye, Buenas igual. noches, gracias.